Esta mujer, justo cuando estaba a punto de atrapar al culpable, cometió un inesperado error de deducción, y de hecho el verdadero asesino era otra persona. Kayadek, sentado a un lado, se mostró muy enfadado, porque el error de Morgan hizo que el caso volviera al punto de partida. Pero Morgan no se fue con las manos vacías. Se llevó a casa el cuaderno que la víctima había dejado antes de morir, con la intención de estudiarlo un poco más. Sin embargo, su hija pequeña lo tomó como un juguete y comenzó a dibujar sobre él. Justo cuando Morgan iba a detenerla, vio inesperadamente una oración escrita en la portada. De repente, Morgan se dio cuenta de que realmente había acusado injustamente a esos 3 estafadores. Ellos no habían matado a nadie. Esa misma noche, Kayadek, justo cuando se preparaba para dormir, escuchó una voz familiar fuera de la casa. Rápidamente apagó la luz, intentando fingir que estaba dormido, pero Morgan no estaba dispuesta a dejarlo así. Desde la planta baja comenzó a relatar sus descubrimientos. La víctima, Ella, en realidad no había descubierto la estafa de la herencia. La razón por la que había robado el cuaderno era porque había encontrado algo aún más aterrador. El asistente de la iglesia dijo que, aquel día, durante la oración, ella lo miró con gran enfado y pensó que había descubierto su fraude. Pero la verdadera razón de la ira de ella era la oración escrita por el asistente, que mencionaba los nombres de personas fallecidas y las fechas de sus muertes. El nombre que ella escuchó ese día era el del padre del jefe de su marido, y la fecha coincidía con el día del accidente del novio de su hija. Philip, el marido, había dicho que ese día asistió a la cena del jefe, pero si el padre del jefe había fallecido, era imposible que la cena se hubiera celebrado. Esto demostraba que Philip estaba mintiendo, y cuando el novio de su hija tuvo el accidente, Philip estaba presente, y era posible que él mismo hubiera causado el accidente. Morgan se emocionó cada vez más al explicar los hechos. Al ver que los vecinos comenzaban a protestar, Kayadek no tuvo más remedio que abrir la puerta, pero no dijo mucho, solo pidió a Morgan que no volviera a molestarlo y que cualquier asunto lo resolviera por mensaje. Su frialdad tenía una razón. Morgan le había herido demasiado profundamente. Al día siguiente, ante la evidencia presentada por Morgan, Philip se vio obligado a admitir los hechos. Resultó que, tras la muerte del padre del jefe, la cena había sido cancelada, y Philip regresó a casa antes de tiempo. Al abrir la puerta de la habitación de su hija, vio una escena intolerable. Su hija tenía solo 16 años en ese momento, y como padre, se llenó de ira. Cuando el novio de su hija se marchó, Philip solo quería asustarlo un poco, pero en el pánico del joven, terminó chocando con un tren que se aproximaba. Alexandra a découvert la vérité. Elle avait l'intention de le dénoncer. Sin embargo, Philip estaba confundido. No sabía si ella conocía la verdad, ni tenía intención de matarla. De todas formas, Kayadek lo detuvo por asesinato. Mientras tanto, mientras Morgan lidiaba con su embarazo, Daphne apareció de repente. Recientemente había escuchado rumores internos sobre posibles cambios en el personal de la policía, y temía que esta fuera la última vez que se vieran. Después de consolarla, Daphne fue al baño. Pero allí, Morgan se topó con un hombre que ni siquiera sabía cómo abrir la puerta del baño. Tras la amable ayuda de Morgan, el hombre le agradeció, pero Morgan notó algo extraño, porque Philip, durante el interrogatorio, había dicho que abrió la puerta de la habitación de su hija, lo cual era imposible. Minutos después, el teléfono de Kayadek sonó. Morgan, obediente, envió un mensaje, pero en lugar de un texto, envió varios audios largos. Aunque no estaba presente físicamente, escuchar esos audios hizo que Kayadek sintiera que Morgan estaba frente a él. El detalle clave del caso estaba en la dirección de apertura de la puerta. La mayoría de las casas usan puertas que se abren hacia adentro, para no ocupar espacio en el pasillo y evitar chocar con los familiares que pasen. Pero las puertas que se abren hacia afuera también tienen ventajas. Ahorran espacio dentro de la habitación. En la habitación de la hija de ella, debido a un radiador instalado en la pared, solo se podía usar una puerta que se abriera hacia afuera. Esto demostraba que Philip había mentido. Esa noche, no abrió la puerta de la hija, sino la de su propia habitación y la de su esposa. Victime se tapait le mec de sa fille. Lo que ocurrió dentro de esa habitación no necesita más explicación. No hubo aborto. Ella iba a la iglesia a llorar por su amor perdido, pero Morgan pensaba que el verdadero asesino no era Philip. Philip mintió para proteger al verdadero culpable de la muerte de Ella. La hija, sin querer, descubrió la verdad y accidentalmente terminó matando a su madre.